El vino corría como un río y Babilonia latía bajo un techo de oro. Belsasar, borracho de poder y de orgullo, ordenó traer las copas sagradas robadas del templo de Jerusalén. Plata y oro, martillados para lo eterno, ahora chocaban entre risas y chistes sucios. Las lámparas ardían, la música tronaba, y las manos pintadas de los nobles levantaban brindis a dioses de metal, madera y piedra que no ven, no oyen, no sienten. El palacio entero respiraba exceso, cortinas de púrpura, columnas con relieves de leones alados, un olor espeso a especias y sudor. Nadie miraba hacia afuera, nadie quería recordar que, detrás de esos muros gigantes, ejércitos medos y persas apretaban el cerco como una garra. Entonces el aire cambió de temperatura. Fue un crujido leve en el yeso, un temblor minúsculo en la llama de las lámparas. Una sombra se movió donde no había cuerpo. Todos siguieron riendo, hasta que un trazo apareció sobre la pared, al lado del candelabro principal. No una pluma, no un cincel, dedos. Dedos suspendidos en la nada, escribiendo. El salón cayó en un silencio torpe. Belsasar abrió la boca para exigir una broma mejor, pero las letras ya estaban allí, frescas como una herida. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La música se apagó. Un tambor rodó por el piso. Y el rey, el hombre que decía mandar sobre ríos y tronos, sintió que sus rodillas se golpeaban una contra otra, como si el miedo tuviera dientes y le mordiera la espalda. Los sabios llegaron a tropiezos, astrólogos, encantadores, lectores de presagios, promesas de púrpura, cadenas de oro, el tercer puesto en el reino para el que descifrara el mensaje. Uno por uno miraron la pared y fingieron entender. Uno por uno se quebraron. Nadie pudo. La mano ya no estaba, pero el trazo ardía. Entonces se oyó la voz de la reina madre, firme entre el pánico. Hay un hombre en tu reino, en quien habita un espíritu superior. En los días de tu padre lo llamaban para lo imposible. Su nombre, Daniel. Trajeron al anciano. No se inclinó, no suplicó, no hizo teatro. Observó el banquete profanado, las copas sagradas tiznadas de vino, la pared herida de letras, y miró al rey como se mira a un hombre parado al borde de un precipicio. No quiero tus regalos, dijo. Puedes quedarte con tu púrpura. Pero oirás el mensaje. El salón entero contuvo el aliento. Daniel habló con una claridad que no admitía réplica, recordándole a Belsasar como su antecesor Nabucodonosor había sido humillado cuando su corazón se volvió soberbio, recordándole que el Dios que sostiene el aliento de los reyes había sido despreciado esa noche. Luego señaló la escritura como quien dicta una sentencia ya firmada. Mene, cantado. Dios ha contado tus días y les ha puesto fin. Mene, contado, de nuevo, para que no te quede duda. Tekel, pesado. Ha sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, dividido. Tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, abriendo ondas que nadie pudo detener. El rey intentó sonreír, intentó ordenar recompensas absurdas por una interpretación que lo condenaba, intentó colgar oro en el cuello del profeta como si una cadena pudiera atar un veredicto. Afuera, sin música, sin gritos, el enemigo ajustaba el nudo. Los arqueros en las murallas bostezaban confiados. Babilonia tenía muros para décadas de asedio y graneros para reírse del hambre. Nadie dentro del palacio quería creer que el tiempo se había terminado. El vino insistía en inventar esperanzas baratas. Pero la ciudad que presume de invencible olvida sus puertas. Esa noche, dicen, el río que cortaba Babilonia bajó más lento. Canales desviados, cerrojos oxidados, con puertas mal guardadas. Mientras los príncipes seguían borrachos ante un muro que hablaba, soldados invisibles caminaron por cauces secos, y el agua, que protegía, se volvió pasaje. La escritura estaba hecha, no en tinta, en destino. Belsasar quiso levantarse, tropezó con su propia gloria. El salón recuperó el ruido, esta vez sin risas. Corrieron órdenes, chocaron armaduras, se desplomaron bandejas. Las letras permanecieron frías y perfectas, como si el yeso hubiera aprendido a pronunciar juicio. Daniel, ya de pie, no pidió permiso para irse, nadie reparó en él. La corte se volvió un cardumen golpeando los muros, queriendo abrirse paso dentro de un palacio sin puertas hacia adentro. Los pasos de los enemigos resonaron lejos, luego cerca, luego dentro. No hubo trompetas de anuncio ni discursos heroicos, solo metal encontrando carne en corredores demasiado bellos para ver sangre. La noche se llenó de carreras torpes y susurros que eran oraciones de último minuto. En el salón, una lámpara titiló, como si quisiera apagar el recuerdo. Contado, contado.
pesado, dividido, 4 golpes, 4 clavos, 4 sílabas que no perdonan. Belsasar entendió tarde. No hay copa que detenga la sentencia. No hay música que tape un veredicto pronunciado por dedos sin cuerpo. Trató de ordenar que borraran la pared. Nadie se atrevió. El yeso, frío, seguía hablando. El guardia que más gritaba fue el primero en caer. Uno torció su tobillo huyendo. Otro, sin saber por qué, se quedó mirando el trazo como hipnotizado hasta que la espada le cortó la respiración. La reina madre cerró los ojos y apretó una oración aprendida de infancia. Daniel caminó por un pasillo en el que el silencio pesaba más que las columnas. No hubo amanecer para el rey. La historia, que siempre guarda ciertos pudores, escribió seco lo inevitable. Esa misma noche, Belsasar fue muerto, y un reino nuevo se sentó sobre el trono. Babilonia, la ciudad que se creía eterna, cambió de manos como se cambia de manto, con un tirón brusco, con una nube de polvo, con un crujido en la costura. Los escribas, obedientes a la costumbre, trazaron nombres, sellos, genealogías. Pero quien haya visto aquella pared no necesitó pergaminos. La sentencia ya estaba en su memoria, grabada a fuego lento. Días después, los que sobrevivieron volvieron al salón. Mandaron cubrir las letras con pintura fresca. Pusieron tapices, colgaron nuevas lámparas, movieron muebles, cambiaron guardias. La política es experta en maquillaje. Pero el muro, bajo el color, retenía la cicatriz. Y quien apoyaba la palma contra esa zona sentía un frío distinto, un susurro de cal y de juicio, una electricidad menuda en la piel, como si el yeso recordara más que los hombres. La ciudad aprendió a pasar de largo, a no mirar. Los nuevos dueños reescribieron ceremonias y decretos. Cambiaron monedas, pesas y medidas. Pero la balanza que había pesado al rey no estaba en el mercado, estaba sobre todos. Lo supieron cuando el miedo empezó a volverse prudencia y la prudencia, respeto. Nadie volvió a alzar copas sagradas para chocar risas contra el cielo. Nadie volvió a invocar dioses ciegos delante de una lámpara encendida. Ese muro, aún sin letras visibles, quedó como una ventana tapiada al límite más incómodo de todos. Hay un tiempo para contar, otro para pesar, y otro para dividir. Daniel no fundó un partido, no escribió panfletos. Solo siguió haciendo lo que hacía antes de que la fiesta comenzara, escuchar. El nuevo trono lo buscó, como siempre sucede con los que ven cuando otros fingen. Le ofrecieron honores que otra vez no necesitó. Caminó por patios donde la piedra decía más que los hombres, y cada vez que su sombra cruzaba junto al salón, el eco le devolvía el dictamen en los huesos. Contado, contado. pesado, dividido, 4 palabras suficientes para arruinar 1000 discursos. A veces, por las noches, la ciudad entera despertaba con la certeza de haber oído un rasguño en la pared. Era el viento, decían. Eran los gatos, decían. Era la madera contrayéndose. Pero quienes estuvieron allí, quienes vieron los dedos suspendidos en el aire, no discutían. Porque ellos sabían que no era un sonido, era un recordatorio. Un llamado a memoria. Un golpe de nudillos del otro lado del yeso, no olviden. La grandeza se pudre cuando desprecia lo sagrado. Babilonia lo aprendió en una cena. Nadie derribó sus muros esa noche, ellos solos abrieron paso. Nadie apagó sus lámparas, ellas mismas se quedaron sin aceite al borde del amanecer. Belsasar no murió por falta de guardias, murió por exceso de ruido, no oyó a tiempo lo único que importaba. Un reino entero había sido contado, pesado, dividido antes de que cruzara el río quien habría de sentarse en su trono. Y si hoy alguien te dice que esas historias son leyendas para niños, llévalo ante cualquier pared de yeso bajo una luz encendida. Dile que brinde, que se ría, que invoque al absurdo. Dile que alce la copa robada, que cante alto. Luego pídele silencio. escuchen, No oirán dedos, no verán letras, no temblará el candelabro. Pero si la habitación está lo bastante quieta, si el orgullo está lo bastante alto, sentirán lo mismo que sintió aquella corte cuando el vino se volvió hielo en la boca. La sensación de que alguien, en algún lugar, está contando. Que después de contar, pesa. Y que, al final, divide. Porque hay noches en que el juicio no grita, escribe. Y escribe donde todos lo pueden ver. Aunque intenten pintar encima. Aunque cambien el rey. Aunque pase el imperio. Babilonia no era cualquier ciudad. Era el corazón del mundo antiguo, la joya de la arquitectura, la urbe que desafiaba a los dioses con sus murallas de más de 30 metros de altura y sus puertas cubiertas de leones azules en relieve. Tenía jardines colgantes que parecían rozar el cielo,
canales que atravesaban barrios enteros, y una arrogancia tan alta como sus torres. Nadie en la tierra creía posible que Babilonia cayera. El mismo nombre era sinónimo de poder eterno. Pero la escritura en la pared reveló que la eternidad humana dura lo que tarda un dedo invisible en dejar un trazo. El mensaje, sencillo y brutal, no hablaba de metáforas dulces ni de parábolas para descifrar con calma. Era un veredicto directo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 4 palabras para desmantelar el orgullo de un imperio. Contado, tu tiempo se acabó. Pesado, tu vida fue medida y no alcanzó. Dividido, lo que creías indivisible será entregado a otros. En esas sílabas estaba el fin de Babilonia, escrito no en tinta, sino en destino. Lo perturbador es que este relato no se quedó en la Biblia. Cronistas griegos como Heródoto y Jenofonte registraron la caída de Babilonia bajo circunstancias extrañas, sin batalla abierta, sin muros derribados, mientras su rey celebraba una fiesta. Los persas, liderados por Ciro y Darío, desviaron el río Eufrates y entraron a la ciudad por cauces secos, exactamente como si el juicio escrito hubiera abierto la puerta desde dentro. La arqueología confirma que Babilonia cayó casi sin resistencia, como si sus defensas hubieran sido anuladas antes de que el primer soldado pusiera un pie dentro. La visión conspirativa añade otra capa. ¿Qué fue esa mano? Algunos sugieren que fue un fenómeno energético, un plasma de luz proyectado sobre la pared, un destello de radiación que dejó marcas visibles. Otros lo leen como la aparición de un ser interdimensional, una entidad que no mostró cuerpo porque su presencia entera era demasiado para ser vista, reduciéndose solo a una mano, el fragmento mínimo que los humanos podían soportar. Y aún hay quienes lo comparan con tecnología desconocida, un holograma antiguo, un mensaje codificado proyectado desde algo más allá de la comprensión de Babilonia. ¿Era un aviso divino o una sentencia de inteligencias que manejaban destinos? Nadie puede saberlo. Pero el efecto fue el mismo: el rey tembló, la corte se quebró, y el imperio cayó esa misma noche. Este episodio encierra un principio brutal que atraviesa la historia: ningún poder humano, por alto que se levante, escapa al momento en que es pesado y hallado falto. Babilonia cayó en una noche, Roma cayó en siglos, otras naciones caen en ciclos, pero todas llevan sobre sí la misma balanza invisible. El relato de la escritura en la pared no es solo un recuerdo antiguo, es una advertencia perpetua. Y lo más inquietante es que el símbolo sigue vivo en el lenguaje. Hoy, cuando alguien dice la escritura está en la pared, lo que significa es que la ruina ya está anunciada, que el destino ya fue dictado aunque nadie lo quiera aceptar. Esa frase no nació de un proverbio poético, nació de esa noche oscura en un salón iluminado por lámparas de Babilonia. El eco de los dedos sigue escribiendo en nuestra memoria cultural, recordándonos que todo lo que parece eterno puede acabarse en segundos. Imagina al cronista que recogió la historia. No necesitó adornos. No necesitó explicar cómo. Solo dijo lo que vio: dedos que escribían, un rey que temblaba, un mensaje que condenaba, y un imperio que se desplomó. ¿Necesitamos más pruebas de que lo invisible interviene en la historia? ¿O acaso lo brutal es precisamente que la intervención no necesita explicación, solo ejecución? La escritura en la pared no murió con Babilonia. Creusot siglo como un fantasma. Se convirtió en símbolo de advertencia, en recordatorio de que todo poder humano tiene fecha de caducidad, aunque sus murallas parezcan eternas. Y lo más aterrador es que no fue un mensaje aislado para un rey antiguo, sino un patrón que se repite. Cada vez que una civilización cree que nada puede derribarla, el eco de esos dedos invisibles comienza a sonar otra vez. Contado, pesado, dividido. Imagina Roma, cuando sus fiestas devoraban recursos mientras los bárbaros se acumulaban en las fronteras. Imagina los grandes imperios de Oriente, cuando se creían intocables y terminaron fragmentados en polvo. Incluso en tiempos modernos, cuando naciones enteras se alzan con tecnología y ejércitos, nadie está exento. Porque la escritura no desapareció, solo cambió de paredes. Hoy no está en yeso iluminado por lámparas de aceite, está en las cifras de una economía inflada, en los ríos contaminados, en la arrogancia de líderes que creen que controlan el destino. El mensaje sigue siendo el mismo: el tiempo está contado, el peso de tus obras será juzgado, y lo que creías indivisible se repartirá en manos ajenas. Lo perturbador es que aquel trazo no fue borrado. Se intentó cubrir, sí, pero las paredes de la historia no aceptan pintura fresca. Todo lo que ocurrió esa noche sigue vibrando como una advertencia cósmica. No hay reino, empresa, líder o ciudad que no esté bajo esa misma balanza. Y mientras más alto suben, más estruendoso será el golpe cuando los dedos vuelvan a escribir.
Algunos teóricos modernos se atreven a pensar que aquel episodio no fue solo un milagro, sino una manifestación de una ley universal, la entropía moral. Todo lo que se eleva sin raíces se derrumba, todo lo que desprecia lo sagrado se desmorona desde dentro. Belsasar bebía en vasos consagrados mientras sus enemigos abrían las puertas. Esa imagen es eterna, la arrogancia siempre ciega al peligro, la soberbia siempre festeja al borde del abismo. ¿Y si hoy los dedos siguen escribiendo? ¿Y si cada crisis global, cada catástrofe repentina, cada caída inesperada de un imperio moderno es otra línea en la pared del mundo? Quizá no vemos letras brillando sobre yeso, pero si sentimos que algo está contando, que algo está pesando, que algo se está dividiendo. El eco de esa noche en Babilonia resuena cada vez que lo imposible sucede y derriba lo que parecía eterno. El mensaje de Daniel fue brutal porque no dejó margen, tu tiempo terminó. Y esa frase atraviesa siglos para mirarnos hoy con el mismo filo. No se trata de Babilonia, se trata de todos. Se trata de nosotros. Porque la escritura en la pared no es historia muerta, es advertencia viva. Y el día en que vuelva a aparecer, quizá no sea sobre yeso ni con dedos visibles. Quizá esté escrita en el cielo, en la tierra, en la caída súbita de lo que creemos intocable. Y cuando ocurra, nadie podrá decir que no fue advertido. Contado, pesado, dividido. Esa sentencia vibra todavía en los muros de nuestra memoria. Y lo más brutal es que no es un recuerdo del pasado, es una profecía que sigue esperando su próximo banquete.